Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Daniel Beltrán y continuamos con la lectura de la carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Página 49. Capítulo 2. El Evangelio de la Creación. ¿Por qué incluir en este documento, dirigido a todas las personas de buena voluntad, un capítulo referido a las convicciones creyentes? No ignoro que, en el campo de la política y del pensamiento, algunos rechazan con fuerza la idea de un creador, o la consideran irrelevante, hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces, se supone que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. La luz que ofrece la fe. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Además, la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico, y eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. En lo que respecta a las cuestiones sociales, esto se puede constatar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enriquecerse cada vez más a partir de los nuevos desafíos. Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos para buscar juntos caminos de liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y en parte también a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como de sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Por eso, es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones. La sabiduría de los relatos bíblicos. Sin repetir aquí la entera teología de la creación, nos preguntamos qué nos dicen los grandes relatos bíblicos acerca de la relación del ser humano con el mundo. En la primera narración de la obra creadora del libro del Génesis, el plan de Dios incluye la creación de la humanidad. Luego, de la creación del ser humano, se dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. San Juan Pablo II recordó que el amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad infinita. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. El Creador puede decir a cada uno de nosotros:
Antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía. Fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado y cada uno es necesario. Los relatos de la creación del libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las 3 relaciones vitales se han roto, no solamente externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador y la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra y de labrarla y cuidarla. Como resultado, la relación originalmente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto. Por eso, es significativo que la armonía que vivía San Francisco de Asís, con todas las criaturas, haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía San Buenaventura que, por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inconsciencia primitiva. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza. No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento judio-cristiano. Se ha dicho que, desde el relato del Génesis, que invita a dominar la tierra, se favorecería a la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia, como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca a un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras, porque en definitiva, la tierra es del Señor. A Él le pertenece la tierra y cuanto hay en ella. Por eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta. La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra. Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo, porque Él lo ordenó y fueron creados. Él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que nunca pasará. De ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer al ser humano varias normas, no solo en relación con los demás seres humanos, sino también
en relación con los demás seres vivos. Si ves caído en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos. Cuando encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o sobre la tierra, y esté la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos. En esta línea, el descanso del séptimo día no se propone solo para el ser humano, sino también para que reposen tu buey y tu asno. De este modo, advertimos que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás criaturas. A la vez que podemos hacer un uso responsable de las cosas, estamos llamados a reconocer que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria, porque el Señor se regocija en sus obras. Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado con sus leyes internas, ya que por la sabiduría el Señor fundó la tierra. Hoy la Iglesia no dice simplemente que las demás criaturas están completamente subordinadas al bien del ser humano, como si no tuvieran un valor en sí mismas, y nosotros pudiéramos disponer de ellas a voluntad. Por eso los obispos de Alemania enseñaron que en las demás criaturas se podría hablar de la prioridad del ser pobre sobre el ser útiles. El catecismo cuestiona de manera muy directa e insistente lo que sería un antropocentrismo desviado. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura, para evitar un uso desordenado de las cosas. En la narración sobre Caín y Abel, vemos que los celos condujeron a Caín a cometer la injusticia extrema con su hermano. Esto, a su vez, provocó una ruptura de la relación entre Caín y Dios, y entre Caín y la tierra, de la cual fue exiliado. Este pasaje se resume en la dramática conversación de Dios con Caín. Dios pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín responde que no lo sabe, y Dios le insiste: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra. El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo y con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. Esto es lo que nos enseña la narración sobre Noé, cuando Dios amenaza con exterminar la humanidad por su constante incapacidad de vivir a la altura de las exigencias de la justicia y de la paz. He decidido acabar con todos los seres humanos, porque la tierra, a causa de ellos, está llena de violencia. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual: que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Aunque la maldad se extendía sobre la faz de la tierra y a Dios le pesó haber creado al hombre en la tierra, sin embargo, a través de Noé, que todavía se conservaba íntegro y justo, decidió abrir un camino de salvación. Así, dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Basta un hombre bueno para que haya esperanza.
La tradición bíblica establece claramente que esta rehabilitación implica el descubrimiento y el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza por la mano del Creador. Esto se muestra, por ejemplo, en la ley del Shabbat. El séptimo día, Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un Shabbat. Por otra parte, también se instauró un año sabático para Israel y su tierra, cada 7 años, durante el cual se daba un completo descanso a la tierra, no se sembraba y no se cosechaba lo indispensable para subsistir y brindar hospitalidad. Finalmente, pasadas 7 semanas de años, es decir, 49 años, se celebraba el jubileo, año del perdón universal y de la liberación para todos los habitantes. El desarrollo de esta legislación trató de asegurar el equilibrio y la equidad en las relaciones del ser humano con los demás y con la tierra donde vivía y trabajaba. Pero al mismo tiempo, era un reconocimiento de que el regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. Aquellos que cultivaban y custodiaban el territorio tenían que compartir sus frutos, especialmente con los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Cuando coseches la tierra, no llegues hasta la última orilla de tu campo, ni trates de aprovechar los restos de tu mies. No rebusques en la viña, ni recojas los frutos caídos del huerto. Los dejarás para el pobre y el forastero. Los salmos con frecuencia invitan al ser humano a alabar a Dios, Creador, al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor, pero también invitan a las demás criaturas a alabarlo. Alabadlo, sol y luna. Alabadlo, estrellas lucientes. Alabadlo, cielos de los cielos, aguas que estáis sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, porque Él lo ordenó y fueron creados. Existimos no solo por el poder de Dios, sino frente a Él y junto a Él. Por eso lo adoramos. Los escritos de los profetas invitan a recobrar la fortaleza en los momentos difíciles, contemplando al Dios poderoso que creó el universo. El poder infinito de Dios no nos lleva a escapar de su ternura paterna, porque en Él se conjugan el cariño y el vigor. De hecho, toda la sana espiritualidad implica al mismo tiempo acoger el amor divino y adorar con confianza al Señor por su infinito poder. En la Biblia, el Dios que libera y salva es el mismo que creó el universo, y esos dos modos divinos de actuar están íntima e inseparablemente conectados. Ay, mi Señor, tú eres quien hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tenso brazo. Nada es extraordinario para ti. Y sacaste a tu pueblo Israel de Egipto con señales y prodigios. El Señor es un Dios eterno, creador de la tierra hasta sus bordes. No se cansa ni fatiga. Es imposible escrutar su inteligencia. Al cansado da vigor, y al que no tiene fuerzas le acrecienta la energía. La experiencia de la cautividad en Babilonia engendró una crisis espiritual que provocó una profundización de la fe en Dios, explicitando su omnipotencia creadora, para exhortar al pueblo a recuperar la esperanza en medio de su situación desdichada. Siglos después, en otro momento de prueba y persecución, cuando el Imperio Romano buscaba imponer un dominio absoluto, los fieles volvían a encontrar consuelo y esperanza, acrecentando su confianza en el Dios Todopoderoso, y cantaban: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos. Si pudo crear el universo de la nada,
también puede intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. Entonces, la injusticia no es invencible. No podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios Todopoderoso y Creador. De este modo, terminaríamos adorando otros poderes del mundo, o nos colocaríamos en el lugar del Señor, hasta pretender pisotear la realidad creada por Él sin conocer límites. La mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser dominador absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de un Padre Creador y único, dueño del mundo. Porque de otro modo, el ser humano tendrá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses.